palabra de Dios. Estamos buscando en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Gloria al Señor. Saludamos a los hermanos que están del otro lado del canal viendo nuestras reuniones. El Señor les bendiga y les dé luz en cuanto a las palabras de esta vida. Dijimos Primera de Tesalonicenses capítulo 5, gloria al Señor, gracias al Señor también porque hoy nos están visitando 7 almas nuevas. Dios les bendiga. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16, vamos a estar leyendo este breve versículo y dice así: estad siempre gozosos. Oramos delante del Señor. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar una vez más en tu presencia. Hemos venido, Señor, a oír tu palabra, a oír tu voz. Tú sabes que te necesitamos y que sin ti, Señor, no tiene sentido nuestra vida. Ayúdanos. Danos oído de sabio en esta noche, que podamos oír con toda claridad tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo nos ilumines en todas las cosas y nos dirijas. Da tu bendición en todo, Señor. Toma el dominio, el control, Señor, de este lugar, Señor, de todo lugar donde se invoca tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret sea reprendida la perturbación, Señor, todo pensamiento humano, natural, y tu palabra sea implantada dentro de nuestro corazón, Señor. Tomes el dominio, el control de todo. Abra las ventanas de los cielos y descienda la bendición de lo alto sobre de tu pueblo. Gracias, Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído un breve versículo. Hay otro que es un poco más corto que este, que siempre se dice el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Y otros eruditos dicen que no matarás es más corto porque tiene 9 letras. Y bueno, irán buscando eso. Nosotros estamos buscando las cosas que son de arriba. Entonces, esto no quiere decir, hermano, que esto no sea así. Esta es una palabra muy breve. Tesalonicense está siempre gozoso, que a veces nos parece como que esto está fuera del lugar, porque ¿cómo hacemos nosotros para estar siempre? Siempre es todos los días, es continuamente, es decir, es algo que no se corta, un gozo, hermano, que es permanente, un gozo que se ve, que se expresa, que se siente, y parecería ser que como que esto es un poco imposible. Nosotros miramos a la persona y podemos ver los diferentes estados de ánimo que tenemos. Un día alguien se levanta, que hace bajar los ángeles de los cielos, canta, glorifica a Dios, da gloria a Dios, aleluya. Y otro día se levanta, que hace subir los demonios de abajo. Entonces los estados de ánimo del hombre, hermano, parece ser como que es diferente. Un día con gozo y otro día parece ser, hermano, con tristeza. Nosotros miramos acá y Pablo dice en este pasaje, está siempre gozoso. Y en Filipenses capítulo 4, verso 4, el mismo apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor. Y luego dice: y otra vez os digo que os regocijéis. Entonces, estar gozoso es estar contento, estar alegre, estar feliz. Y regocijarse es estar re contento, re gozoso, es decir, más allá todavía, con mucha más alegría y con mucho más regocijo espiritual. Ahora, esto habla de un estado de ánimo. Entonces yo miraba esta palabra y digo, está siempre gozoso. ¿Cuál sería realmente la base para que Pablo pueda decir semejante cosa? Porque usted lo lee por arriba y cae así nomás, pero usted se pone a frenar, se frena y empieza a mirarlo. Y usted dice, ¿siempre gozoso? ¿Cómo que esté siempre gozoso? Pero ¿y qué de las tribulaciones? ¿Y qué de las pruebas? ¿Y qué de la lucha? Porque ¿quién es aquel que está gozoso justamente, hermano, en una prueba, en una lucha? Parecería ser como esto es algo, hermano, que está fuera de lugar. Sin embargo, cuando usted lee Colosenses 1:24, el apóstol Pablo dice, me gozo en lo que padezco.
Y luego hay otro pasaje que dice gozoso en la tribulación. ¿En qué quedamos? ¿O tenemos gozo o que tenemos tribulación? Hay algo que el apóstol descubrió que nosotros tenemos que ir a descubrimiento de lo mismo también. Para que podamos entender que Dios nunca nos va a decir algo que nosotros no podamos hacerlo. Nunca nos va a mandar que levantemos algo, hermano, que es imposible levantar por los hombres de pesado si primero no mete el Espíritu de Dios en nosotros y como Sansón eso parezca, hermano, cualquier cosa de livianito, pero solo porque Dios nos da la facultad para poder hacerlo, porque si Dios no nos da esa facultad, ¿cómo lo hacemos? Ahora, el apóstol Pablo, él dice, está siempre gozoso. Entonces, no se trata del gozo de un momento, sino se trata de un gozo que dice que tiene que ser permanente, que tiene que ser continuo. Y algo que va más allá, dice, no solo que se gocen, dice, regocijao, que es, hermano, más alegría todavía, hermano, que el gozo, mucho más allá. Si el gozo es estar alegre, entonces regocijado es estar muy alegre. Ahora Pablo dice siempre. Entonces, ¿cuál es la base para que Pablo nos llegue a decir semejante cosa? Para algunos, locura. Sin embargo, el apóstol Pablo, él sabía que se podía estar siempre gozoso si no lo hubiera expresado. Sin embargo, ¿cuál es la base? ¿Sabe cuál es la base de estar siempre gozoso? Primero, la nueva creación. Como está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, ¿cuál es la base de estar gozoso? Primero, la nueva creación. Y una vez que nosotros hemos entendido que hemos muerto, que hemos, hermano, nacido de nuevo, que somos un hombre espiritual, porque esto tiene que ver, el entender estar siempre gozoso, tiene que ver con el entender las dos naturalezas que hay en el cristiano. Cuando nosotros no conocíamos estas cosas, nosotros nos echábamos la culpa nosotros de las cosas malas que hacíamos y también decíamos que nosotros hacíamos las cosas buenas porque teníamos una mezcla. Todavía no teníamos bien claro quiénes éramos. Por eso nosotros nos mirábamos en la naturaleza vieja y decíamos somos hombres pecadores, soy un gusano, soy polvo, en fin, un montón de cosas. Nosotros nos decíamos a nosotros mismos. Hasta que vino el conocimiento de la palabra del Señor que nos llevó a descubrir que cuando nosotros creímos y nos bautizamos, hemos sido engendrados por la palabra, nacidos del Espíritu y que dentro de nosotros, hermano, hay una nueva creación, es decir, algo nuevo que Dios ha puesto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces descubrimos que en nosotros, hermano, tenemos dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza espiritual. Entonces, cuando vamos al conocimiento que nosotros tenemos dos naturalezas y logramos hacer nosotros la separación, porque ahí es donde está el secreto de estar siempre gozoso. Cuando el cristiano logra hacer la separación de su naturaleza humana y de quién es como cuando vamos a tomar la cena del Señor. Cuando vamos a tomar la cena del Señor, ¿quién es el que toma la cena del Señor? Porque la Biblia dice, hermano, que algunos toman condenación. ¿Y quién es el que está condenado? El hombre viejo. Por eso la necesidad de identificarnos con Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién se acerca a la mesa del Señor para tomarla? Para que nosotros no tomemos condenación, sino que como el hombre nuevo tiene el derecho de participar del cuerpo y de la sangre de su Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a eso? Justamente la separación. Porque si no hay separación y usted se ve en el hombre viejo y yo hago esto y yo hago lo otro y yo hago lo otro y usted, hermano, se hace cargo de lo malo y también de lo bueno, entonces usted nunca va a poder llevar a cabo lo que el apóstol Pablo dice, estar siempre gozoso. Entonces, el apóstol Pablo, hay un pasaje donde él dice gozoso en la tribulación. Entonces, ¿cómo puede ser que la persona esté gozoso y esté atribulado? Entonces, parece algo de locura, pero no. Nosotros miramos, ¿dónde viene el gozo? Hay alguien que dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y ese que dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza, no era, hermano, la naturaleza humana. Cuando nosotros nos separamos, entonces podemos ver dónde asienta el gozo y dónde asienta la tribulación. Entonces, nosotros miramos y vemos dónde se asienta la tribulación en nuestra naturaleza humana.
Y vemos, ¿dónde se asienta el gozo? En nuestra naturaleza espiritual. Entonces, si nosotros miramos con toda claridad que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, se asienta en la naturaleza espiritual y las tribulaciones por las que pasamos y lo que nos ocurre está en nuestra naturaleza humana, entonces nos separamos, nos vemos a nosotros mismos, el hombre natural ahí, entonces podemos decir, como el hombre espiritual gozoso y en la naturaleza humana atribulado, entonces puedo decir, estoy gozoso en la tribulación. Estoy enfermo, pero estoy gozoso. Me falta un miembro de mi cuerpo, pero estoy gozoso. Estoy dolorido, sí que me duele el cuerpo, pero tengo gozo en mi vida espiritual. El Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces nosotros miramos, hermano, este aspecto así. Entonces ahora podemos ver que lo que decía Pablo no era locura, sino que hablaba palabra de verdad, acorde a la luz de Dios que el Señor le dio, entonces él podía separarse. Por eso nosotros hablamos en una oportunidad del Señor Jesús, cómo es que él tuvo que separarse de su naturaleza humana, se anonadó a sí mismo, se despojó a sí mismo. ¿Qué es lo que hizo? Una separación. Por eso su naturaleza humana no lo pudo llevar y arrastrar a pecar, a hacer lo malo. No lo pudo arrastrar. ¿Por qué? Porque en la vida espiritual, hermano, él dominaba y gobernaba las demás cosas. Jesús tuvo que ser tentado en todo, y la Biblia dice, pero sin pecado. Quiere decir que no se dio en ningún momento a la naturaleza humana que lo incitaba, como a todos los hombres, a hacer lo malo. Lo mismo que sienten los hombres, sentía el Señor. Exactamente lo mismo. Por eso no puede haber alguien que diga, no, lo que está diciendo esto es imposible. No, veo como en una oportunidad hablamos cómo es que el apóstol Pablo decía, huid la fornicación. Y no, ¿cómo voy a huir la fornicación? Esto es imposible, no se puede hacer. ¿Quién dijo que no se puede hacer? ¿Sabe quién dice? La carne y el diablo. ¿Y sabe qué es lo que dice el hombre espiritual? Si Dios lo dice, se puede. Usted puede vivir una vida de santidad. Lo puede, si usted quiere. Entonces, huir la fornicación no es una locura. Es una locura para los carnales, los que no tienen dos naturalezas, tienen una sola naturaleza porque nunca murieron ni nacieron de nuevo, no fueron bautizados ni recibieron a Cristo en su corazón. Entonces, al tener una sola naturaleza, no pueden decirse no a sí mismos. ¿Por qué? Porque tienen una sola naturaleza que los gobierna, que los domina, que los lleva. Pero lo que hemos creído, hemos muerto, hemos nacido de nuevo, tenemos dos naturalezas y ahora a nosotros mismos podemos decirnos no. Entonces, los requerimientos de la carne, nosotros tenemos el poder, la autoridad y el derecho, como un hombre espiritual, de decirle a la carne no. Por eso la Biblia habla del Señor. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, luego dice, ¿qué es lo que hizo? Se anonadó ¿a quién? A sí mismo. Él mismo se anuló a sí mismo. Y luego dice, se humilló a sí mismo. Quiere decir que tuvo que hacer una separación, que es justamente lo que nosotros tenemos que hacer para poder estar siempre gozosos. Si no, siempre va a estar quejándose. Y la tribulación que tengo y el problema que tengo, usted encuentra algún hermano y dice, hermano, ¿cómo anda? Y luchado, siempre luchado, nunca gozoso. Y Pablo dice, está siempre gozoso. Quiere decir que si alguien le pregunta, hermano, usted, hermano, ¿cómo anda? Tendría que salir a flor de boca, hermano, la palabra gozoso en el Señor. Estoy pasando por tribulación, pero mi corazón está en el Señor y estoy gozoso. Por eso es que Pablo dice, gozoso en la tribulación. El que anda gozoso en la tribulación no se vive quejando. Sin embargo, los que andan, hermano, los que andan en la tribulación sin poder hacer la separación de esta vida espiritual, de quiénes somos nosotros, siempre andan quejándose, en lucha, andan, hermano, con un tremendo peso sobre su hombro y me parece que no voy a seguir más y al final, ¿para qué estoy sirviendo a Dios? Y al final veo que todos los demás crecen, los demás parece que van hacia otro lado y yo siempre me quedo y siempre atribulado. Pablo dice así, está siempre gozoso, no atribulado. Está siempre gozoso, no luchado.
está siempre gozoso, no quejándose por la situación, quejándose por lo que pasa, quejándose, está siempre gozoso. Y en Filipenses 4:4 va más allá, regocijado. Pero si no puedo gozarme, no puedo tener alegría, ahora tengo que tener más alegría. Sí, Pablo dice, ahora que han aprendido a gozarse, ahora regocíjense en el Señor. Entonces esto va más allá. Si no puede lo menos, menos lo más. Entonces, ¿cuál es la manera y la forma de estar gozoso? Entender lo que es la separación. El apóstol Pablo dice en Gálatas que si vivimos por el Espíritu de Dios que a nosotros nos dio una vida nueva, una vida espiritual, si vivimos por el Espíritu, luego dice, andemos en el Espíritu. Y ahí está el secreto. ¿Cómo se va a poder alegrar a alguien que anda en la carne? Los que andan en la carne, hermano, buscan las cosas que son de la carne, cosechan las cosas que son de la carne y nunca tienen regocijo espiritual porque siempre están viendo lo carnal, lo natural, lo humano. Sin embargo, Dios a nosotros nos trajo para que, hermano, dejemos de sentir las obras, la naturaleza humana, las concupiscencias del hombre natural. No hagamos caso a la carne con sus concupiscencias y empecemos a disfrutar de una nueva comunión con Dios en el Espíritu Santo. Entonces, nos dio una vida espiritual. ¿Y qué es lo que metió? El apóstol Pablo, él dice bien clarito que hemos recibido, hermano, el amor de Dios, dice, ha sido derramado, dice, en vuestros corazones por el Espíritu Santo que dice que os ha dado. Y luego el apóstol Pablo dice, hermano, que hemos recibido el sello del Espíritu Santo como una marca que somos propiedad de Dios. Entonces, ¿dónde radica el gozo que el apóstol Pablo dice? En el hombre nuevo. Este gozo no lo puede sentir el hombre viejo, el hombre natural, no puede gozarse. Por eso él siempre tiene solo cascajo de queja en su boca. Pero el hombre espiritual sí que se goza en el Señor. Entonces, el apóstol Pablo dice, está siempre. Quiere decir que este gozo no es un gozo de un momento. No es un gozo de un momento. El gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, es un gozo permanente. Lo que no estamos en el gozo del Señor y en el gozo permanente, hermanos, son aquellos que estando en el Señor y en el gozo descienden a su naturaleza humana, actúan como hombre, obran como hombre, se desvían como hombre y luego viene la tribulación y el sufrimiento. ¿Dónde viene? ¿En la vida espiritual? No, en el hombre natural. Entonces Pablo dice, gozado en el Señor. Y después dice, regocijado. Ya lo quiere llevar más allá. ¿No ves cómo es el Señor con nosotros? ¿No se da cuenta? Mire las predicaciones con que Dios nos viene hablando, su palabra. Cómo es como que el Señor nos va empujando cada vez más adentro. ¿Más adentro de dónde? Más adentro de la presencia del Señor. Cada vez más adentro. ¿Más adentro de dónde? Más adentro al trono de la gracia de Dios. Cada vez más adentro y nos va llevando y nos va llevando cada vez más lejos del hombre natural y más cerca de Cristo, cada vez más semejante al Señor. Por eso la Biblia cuando habla de Cristo dice, y por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿A quién crucificaron? Al hombre nuevo. Crucificaron la vida espiritual, no pudieron hacerlo, no pudieron ni tocarla siquiera. ¿Qué es lo que crucificaron? Su naturaleza humana. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que crucificar? ¿No decimos que somos nosotros los que estamos crucificados juntamente con Cristo? Entonces, una mano, la otra mano, los dos pies, estamos crucificados juntamente con Cristo. ¿Qué significa esto? Que ya no hay más movimiento de la carne. Quiere decir que la carne, por más que quiere algo, ya no hay más nada. Está crucificado y no solamente está crucificado, va más allá. Está muerto con Cristo y no solamente muerto, está sepultado con Cristo. Y ahora, ¿qué es lo que hay? Una vida nueva, espiritual, que Dios ha dado a todos los que han creído para que vivamos esta vida, la vida del cielo en esta tierra.
en una vida espiritual que Dios puso dentro de nosotros. Por eso dijimos que las palabras que Dios envía, hermano, que salen de la boca del Señor, que surgen del secreto de Dios, no son palabras para el hombre natural, para el hombre viejo no hay nada de parte de Dios para él. Lo único que hay es condenación, ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Pero el hombre espiritual, sí, Dios tiene todo para él. Dios tiene abundancia, hermano, de gracia para él. Dios no lo lleva a una fiesta donde, hermano, se consume lo que hay y no hay más. Dios nos hace entrar en su banquete, en el banquete de Dios, donde nunca las palabras de esta vida se terminan, donde siempre las palabras de Dios son renovadas, donde siempre Dios nos lleva más allá en el conocimiento de su voluntad. Al banquete es donde hemos entrado, al banquete de Dios. ¿Quién entró? El hombre nuevo, nacido según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso nosotros miramos cómo es que el apóstol Pablo dice, está siempre gozoso. ¿Ve? Nosotros vamos introduciéndonos en la palabra de Dios y ya no nos parece tan locura. Entonces ya nos estamos dando cuenta de que sí podemos estar gozosos en la tribulación. Ahora sí, podemos separarnos, mirar dónde es el asiento de la tribulación en la naturaleza humana, en nuestra carne. Nos enfermamos, sufrimos, nos duele, pero esa enfermedad, ese dolor, ese mal no está en el hombre espiritual. No lo puede ni siquiera tocar al hombre espiritual. Por eso podemos estar nosotros en esa vida espiritual que hemos recibido siempre gozoso. El gozo del Señor para esta vida espiritual, hermano, es nuestra fortaleza. Entonces, ¿dónde se asienta la tribulación? En nuestra carne. ¿Y dónde está el gozo? En el hombre espiritual. Entonces, él dice, está siempre gozoso. Llegamos al gozo. Bien. Filipenses 4:4 nos lleva más allá. Regocijaos, dice. Entonces, se han entrado al gozo del Señor, entienden el gozo del Señor, ¿están contentos? Sí, estamos contentos. Bueno, ahora estén más contentos todavía. Regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Punto. Y luego dice, otra vez os digo, como si no hubieran entendido, regocijaos, alégrense. Pónganse muy contentos en el Señor. Ahora, ¿de dónde proviene este gozo? En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 28, dice lo siguiente. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Ah, mire de dónde proviene el gozo. ¿Cómo habrá sentido? ¿Cómo habrá sido la vida? Justamente, hermano, de Enoc, porque la Biblia dice que Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. ¿Cree que fue una vida de siempre atribulado y siempre estoy amargado y siempre me levanto con el pie izquierdo? ¿O habrá sido una vida de gozo? Porque, hermano, la palabra del Señor dice, me llenarás de gozo con tu presencia. Quiere decir que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir, hermano, para gustar, para saborear, para poder, hermano, comprender esta palabra, hermano, y tener la experiencia de esta palabra? ¿A dónde está el gozo? ¿Y dónde está el gozo del Señor? En su presencia. En tu presencia, dice, hay plenitud, no hay poquito, hay mucho gozo, es decir, un regocijo espiritual, un banquete de la presencia del Señor. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 24, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, miren dónde está el padecimiento, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No es que a Cristo le faltaban aflicciones, Él cumplió todo. A mí me falta ir por todos los caminos donde el Señor pasó para entender todas las aflicciones del Señor. Entonces, ¿dónde se va a cumplir esas aflicciones? En mi carne, dice el apóstol. Dice así, ahora
me gozo en lo que padezco. ¿Vio? Es como en aquella oportunidad el Espíritu Santo nos hablaba del apóstol Pablo, cuando él en su enfermedad, también como nosotros, oramos al Señor y le rogó al Señor que quite su enfermedad de su cuerpo, y no se lo dijo una sola vez, sino dice 3 veces, le rogué al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me contestó y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces luego él dice, entonces ahora entendiendo estas cosas, ¿dónde se manifiesta el poder de Dios? Dice, me gozo en mis debilidades, me gozo en tribulaciones. Entonces, ¿dónde estaban las tribulaciones? ¿A quién metían preso? Al hombre natural, en la habitación donde habitaba este hombre espiritual, en ese cuerpo del apóstol Pablo, a quienes azotaban, perseguían, metían en cárcel, pero él podía decir, aún con sus lomos llenos, sangrantes, hermano, de latigazo, estoy gozoso de haber padecido afrenta por el nombre del Señor. Entonces, mire hasta dónde tenemos que llegar nosotros. Es decir, a una estatura espiritual donde no nos quejemos por lo que nos ocurra, sino que glorifiquemos a Dios y lo que nos ocurra no nos frene de seguir haciendo la tarea que el Señor nos ha encomendado. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 24, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso. ¿Sabe qué está diciendo eso? Que ninguna de las cosas que le sucedieron, persecuciones entre falsos hermanos, peligros de muerte, peligros de río, en el mar, hermano, unos días en medio de la mar, ninguna de esas cosas lo pudieron detener. Ni la ofensa del hermano, ni lo que le dijo la hermana, ni lo que le dijo la esposa, ni lo que le dijo el esposo, nada de nada lo pudo detener. ¿Por qué? Porque no se veía en su naturaleza humana, se veía en lo que él era, un hombre espiritual. Cuando el creyente aprende a verse en el hombre espiritual, entonces los sucesos que le ocurren en su carne no pueden afectar su servicio. Entonces, con todas las aflicciones que pueda tener en su carne, él siempre le da el presente al Señor. Presente en la evangelización, presente en la predicación en tal lugar, presente para llevar aquella tarea, presente para estar en los grupos, presente para estar en la iglesia, nunca ausente, siempre presente aún en tribulación, porque aprendió a estar siempre gozoso. Por eso dice el apóstol, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ahora, ¿cómo es que tiene que estar para acabar la carrera con gozo? ¿Dónde está el gozo? En el hombre espiritual, en la vida espiritual. Entonces, ¿cómo tiene que acabar su carrera? Como un hombre espiritual. Como un hombre espiritual. Esteban, siendo hermano apedreado, levantó los ojos y dijo, yo veo los cielos abiertos. Señor, no le imputes este pecado. ¿Quién estaba diciendo esas cosas, semejante palabra? Si hubiéramos estado nosotros, quizás diríamos, no tiren más, nos rendimos, basta, no tiren. Sin embargo, él dijo, recibe mi espíritu. Y se fue con el Señor. ¿Quién se fue? Un hombre espiritual. ¿Y qué quedó? Su naturaleza humana. ¿No ve que la Biblia dice, vuelva el polvo de donde fue tomado y el espíritu a Dios que lo dio? Pero de ninguna cosa hago caso. Nada lo pudo frenar. ¿Ve? Me ofendió el hermano, sí, pero eso no me va a frenar de venir a la iglesia y de servir a Dios. Me estafó un hermano. ¿Cómo puede ser que un hermano me haya estafado? Seguro un mal hermano, pero esa estafa no va a ser un tropiezo ni un impedimento para que yo sirva al Señor. Ni la estafa, ni la ofensa va a impedir que yo esté siempre gozoso en mi Señor. ¿Ve cuando ya el Señor tiene más valor que las cosas humanas?
Cuando ya damos el valor que le corresponde a Él, como cuando hemos aprendido, hermano, con toda sinceridad lo que es el primer mandamiento: amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Hemos aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas, sobre las situaciones, sobre los problemas, sobre las cosas que pueden pegar en nuestra naturaleza humana. Hemos aprendido, entonces no permitiremos ni permitimos que nada de esas cosas, hermano, nos quite el gozo que es del Señor, el gozo del Señor. Por eso dijimos, este gozo no se trata de gozo porque tengo un auto nuevo, gozo porque tengo un celular nuevo, qué alegría que tengo. Tengo el gozo del Señor, tengo un celular, un G6, G7, un nuevo, el último modelo. ¿Sabe cuánto sale? ¡Qué gozo! Si lo material es su gozo, sepa que lo material se va a destruir con el uso mismo. Quiere decir que su gozo va a tener un fin, pero si el gozo del Señor es su fortaleza, eso no tiene fin. Va a partir de esta tierra adorando a su Dios, glorificando su nombre. Por eso dice, de ninguna cosa hago caso, por más que me cause dolor, ofensa. Así venga de mi propio amigo, de mi propio compañero, de mi propia compañera. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera en el hombre espiritual, con tal que acabe mi carrera sirviendo a Dios, con tal que acabe mi carrera llevando a cabo la obra que Dios me encomendó, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Y vosotros, porque nosotros hemos estado viendo cómo él pasó por tribulación, pasó por situaciones, hermano, levantó su voz, no hago caso de las cosas que me pasan y van a ser ellos un impedimento para quedarme, sino que sobre todas las cosas yo amo a mi Señor y el gozo del Señor es mi fortaleza y yo sigo adelante. Pero acá el apóstol Pablo habla de nosotros. Porque dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Qué cosa frenó al Señor para volverse atrás? ¿No ve que no lo frenó nada? Se levantaron los fariseos contra él, no lo frenó. Se levantaron no lo frenó. Lo negaron, se volvieron atrás, no lo frenó. Inclusive le dijo a los que estaban yendo con él, ¿queréos iros vosotros también? Si se hubiesen ido, tampoco eso lo hubiera frenado de seguir adelante en el llamamiento supremo de Dios. Y la Biblia dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Por eso él habla y dice que sigan sus pisadas, porque él sigue la pisada del Señor. Entonces vio a su Señor que a pesar de todas las cosas nunca retrocedió y llegó al final. Entonces él también siguió adelante y aprendió a estar siempre gozoso, a separarse de su naturaleza humana para no dejarse llevar con ella y llegar hasta el final en la carrera que el Señor le encomendó. ¿Para llegar cómo? Con gozo. Entonces habla de nosotros y vosotros viniste a ser imitadores. Quiere decir que nosotros debemos pasar por ahí, por las mismas situaciones. Pablo dice así, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Cumplo en mi carne. Y Tesalonicense dice, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y de Cristo. Así que nosotros también tenemos que cumplir en nuestra carne padecimiento. Amén. Así es. Jesús llegó, Pablo llegó y nosotros también llegaremos. También llegaremos. Por eso
estar siempre gozoso tiene que ver con el desarrollo de esta vida espiritual que nosotros hemos recibido, con el desarrollo de esta vida, con el andar en el Espíritu, con el vivir en el Espíritu. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Así que recibieron la palabra con gran tribulación y eso no lo hizo volver para atrás. ¿Por qué? Con gozo del Espíritu Santo. ¿Dónde estaba el gozo? En esa vida espiritual que habían recibido. Por eso la necesidad que tenemos nosotros de servir a Dios en el Espíritu. Y decimos, escuchemos para atrás todas las predicaciones, como Dios nos viene hablando hasta acá y nos va llevando cada vez más cerca de Él, nos va llevando cada vez más separado de nuestra naturaleza humana, de nuestros sentimientos, de nuestro pensamiento que tanto daña al que ha creído, separándonos cada vez más para que recibamos la plenitud del gozo de la presencia del Señor. Por eso nosotros no tenemos que engañarnos, que andando en la carne pretendamos recibir cosas del Espíritu. En el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente: no os engañéis, no dice que no engañen a otros, dice que no nos engañemos nosotros mismos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice, no os engañéis, no pretendan que viviendo en la carne, en los sentimientos y en los pensamientos del hombre natural, quieran disfrutar de lo que es el gozo del Señor. No os engañéis, que andando según la concupiscencia del hombre natural, quieran disfrutar y sentir lo que es regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo que os regocijéis. No lo van a poder hacer porque lo que siembre es lo que van a recoger. El que sembró zapallo, zapallo va a salir. El que sembró maíz, maíz va a salir. El que sembró para su carne, de la carne va a salir algo que le va a dar tribulación y angustia. El que sembró para el Espíritu, del Espíritu va a salir algo que le va a llevar al gozo del Señor y al regocijo espiritual. Entonces nosotros volvemos. Está siempre gozoso. El Salmo 16:11 es el que dice, en tu presencia, ¿quién es el que está en la presencia y se coloca del Señor? En la presencia del Señor, el hombre espiritual. ¿A dónde tenemos que ir nosotros? Ya que tenemos puerta abierta al cielo, al trono de su gracia, elevarnos en una vida espiritual para su servicio. Está siempre gozoso. Siempre. ¿Será que lo podremos hacer? Dios no nos dice un imposible. Nos habla de algo que ha sido preparado para nosotros, para que entendamos que por el gozo puesto delante de nosotros, menospreciemos las tribulaciones y lleguemos al final de nuestra carrera. Esto para los que creen. Así que gocémonos y alegrémonos y démosle gloria al Señor, porque Él ha preparado todas estas cosas para los que le aman, para los que han sido llamados a ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Creen esto, hermano? Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias por tu palabra que para nosotros siempre es una revelación.